En este momento le decía con el escritor Jorge F. Hernández. Él fue nuestro agregado cultural en la Embajada de México en España. Salió de ese cargo, recuerdo haberlo entrevistado ampliamente hace ya algunos años. Salió por presiones. Jorge, muchas gracias, como siempre, es un gusto enorme poder acercarnos a ti y pedirte tu comentario sobre esta crisis diplomática suscitada justamente entre los gobiernos de México y España. ¿Cómo la ves? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. ¿Me escuchas, Pepe? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo estás observando todo? ¿Debería haber sido invitado el rey de España a la toma de posesión de la doctora Sheinbaum? Hombre, yo creo que México es un país que debería invitar a todos los países del mundo a una ceremonia en donde da inicio la presidencia de la primera mujer en 200 años de vida independiente como al frente del Poder Ejecutivo. Y ya después podríamos discutir si también va a estar al frente de los otros dos poderes, pero México debió haber invitado a todos los países. El problema, me parece que se equivoca el señor Monreal en decir que España rechazó venir sin mencionar que en realidad México no invitó al rey y eso dio motivo a que España, con justificada razón, no mande ningún representante, dado que no se invitó al jefe del Estado del Reino de España a esta ceremonia. Hoy, El tema me, Oye, me abruma Hoy Pedro Sánchez, de la sede de la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas en Nueva York, se mostró triste y dijo que es inaceptable e inexplicable la exclusión del rey de España. Fue lo que dijo. ¿Tú coincidirías? es inaceptable, es inexplicable, es una intransigencia y para seguir con la letra I es una imbecilidad. En mi opinión, este tema, en primer lugar, es un problema postal. La carta que envió el presidente López Obrador fue dirigida a un monarca Borbón. Su carta, el contenido, se debería haber dirigido a la casa Habsburgo en Austria, a una tumba en donde descansan las cenizas de lo que fue la corona que conquistó o invadió, como quiera decirlo él, a un territorio que en principio se llamó Nueva España. México no existió hasta el siglo XIX, principios del XIX, antes se llamó Nueva España. Punto número dos, ese problema postal se convirtió además en un problema político que tiene connotaciones bastante enredadas, quizá por corajes o cuentas pendientes con negocios, empresas e inversiones del siglo XX y del siglo XXI, no del siglo XVI. Pero también creo que es un problema psicoanalítico. Cuando Pedro Sánchez vino a la toma de posesión del presidente López Obrador, creyó prudente traer el acta de nacimiento del abuelo del presidente López Obrador, que había sido guardia civil en Cantabria, y eso desató una especie de ira velada en donde la saliva política quiso mancillar la relación muy estrecha y muy productiva que tenemos los pueblos de España y de México. Si hemos de pedir perdón, deberíamos hacer fila todos los que llevamos apellidos españoles, como por ejemplo López. Es decir, el problema no es la simulación que se está soltando como saliva de distracción, absolutamente innecesaria. Me parece a mí enterarme, gracias a noticieros como el tuyo, que hay una guerra incivil en Sinaloa, hay una suma de más de 200,000 muertos en lo que va del sexenio, hay una deuda pública que será impagable, hay un clima de polarización muy lamentable entre mexicanos, como para volver a resucitar el tema de la famosa carta
que en realidad no tiene por qué contestarla el que no era el destinatario de la carta en primer lugar. Y en segundo lugar, hablar en plata. Yo no puedo responder por cualesquiera de las faltas que cometió mi chosno, o mi bisabuelo, o mi abuelo, si es que fuera guardia civil. Y por ende, pues a mí me dolería que no me inviten a las fiestas por algo que hizo mi abuelita. Jorge, ¿cómo queda México internacional? Ya sé por qué te corrieron de la Agregaduría Sí. Cultural de México en España. Y por defender la lectura como un placer en un sexenio en el que un funcionario insiste en que leer por placer es un vicio de consumo capitalista y en donde el adoctrinamiento a través de párrafos necios está creando una generación de mexicanos que van a vivir en una esquizofrenia, Pepe. Llevamos apellidos españoles, el mestizaje fue generalizado hasta en los platillos de la comida, en las carnitas y hasta en el mole. Y si no hubiera habido ese encontronazo, no seríamos lo que somos dolorosamente. Los primeros que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos somos los mexicanos, y más por las decisiones que hemos tomado en las urnas, en la ira, en la amnesia y en un clima de imbecilidad generalizada. Decía Shakespeare que el aire es un veneno que nos tomamos nosotros para que se muera el otro. Pues creo que es un autor anglosajón que quizá ya va a ser prohibido en este afán hipernacionalista y populista, pero si mejor nos vemos con el rostro de Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y todos los jefes de Estado del mundo deberían tener derecho de venir a felicitarnos cuando hay un cambio de gobierno, aunque no sea del todo pacífico. Te agradezco mucho, Jorge, te agradezco mucho el haber podido entrar en comunicación. Yo te mando un abrazo y a ver si el servicio postal nos ayuda a poner en orden las correspondencias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Jorge F. Hernández, escritor y fue agregado cultural de la Embajada de México, precisamente en España. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.